Hugo Luna, ¿cómo estás? Hugo, muy buenos días. Buenos días, Luis y Jorge, y buenos días al auditorio. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí. A nuestros amigos pues les interesa todo esto que está pasando con los diversos temas en el estado, principalmente con el tema de Pacto por Jalisco. Sí, mira, es el tema que estuvo sonando mucho en los últimos días. Primero, a propósito de la invitación que hizo el gobierno del estado a que existiera una especie de pacto o acuerdo de todas las fuerzas políticas que permitiera, desde mi punto de vista, abordar dos asuntos generales. Primero, toda la coyuntura a corto plazo que viene, por ejemplo, con la renovación del Instituto Electoral del Estado o el Instituto de Transparencia. Y segundo, pues el trazo general de largo alcance para que en el estado de Jalisco pudiéramos tener un rumbo común y pudiéramos sumar esfuerzos. Mucho se ha dicho en todas estas semanas, yo lo he reiterado una y otra vez, que más allá de encuentros, reuniones y demás, pues lo que nosotros siempre solicitábamos al gobierno del estado era que pusieran un documento sobre la mesa, es decir, que dijeran cuál era el modelo de lo que ellos estaban planteando, qué tipo de acuerdo, pacto era el que proponían, y lo explico aprovechando de tener la oportunidad de dirigirnos al auditorio de ustedes de una forma muy sencilla, ¿no? El pacto nacional es un acuerdo donde están el presidente de la República y principalmente en la mesa de toma de decisión los presidentes de los partidos políticos que entraron al pacto. Hay partidos que no entraron, entre ellos Movimiento Ciudadano. Acá en el modelo de Jalisco, ellos decían no va a ser igual al nacional. Originalmente dijeron que iba a ser con presidentes de partido y coordinadores de los diputados en el Congreso del Estado, luego que también lo iban a ampliar a empresarios, luego que también lo ampliaban a organizaciones de la sociedad civil. En esas distintas versiones que había de representantes del gobierno del Estado, nosotros dijimos cuál es el modelo, qué es lo que ustedes están planteando, quiénes van a la mesa, cómo se van a tomar las decisiones, cuáles son las reglas. Y así nos trajeron semanas y semanas, y llegó incluso un momento donde empezó el gobierno del estado a decir, o algunos representantes del gobierno del estado, pues que Movimiento Ciudadano no tenía la intención de ir al pacto o al acuerdo, o que lo iban a romper, o una cosa por el estilo. Y hace unos días, hace 10 días más o menos, el 29 de abril, nosotros dijimos, bueno, si nadie propone un modelo, pues vamos a romper paradigmas, y desde la oposición les vamos a proponer un modelo de acuerdo por Jalisco, y fue el que presentamos el 29 de abril. Hasta ahí estamos. El gobierno del estado en aquel momento dijo, ya hay un documento, pues ya volvieron a pasar 10 días y no hay nada. Y pues creo que el tiempo va pasando, ¿no? Y la gran preocupación es que no entendemos o no encontramos rumbo de hacia dónde va los esfuerzos del gobierno del estado. A mí me da la impresión de inicio que en el gobierno de Aristóteles falló la política. En el sentido de decir, si voy a generar una propuesta que me involucra a todos los actores políticos, llámese los partidos, ¿por qué no generar un documento donde se la llevo al presidente del Movimiento Ciudadano, Hugo Luna? ¿Por qué no se lo llevé al presidente de Acción Nacional, Miguel Monraz? ¿Por qué no se llevé al presidente del PRD? Y claro, me tomo la foto entregándoselas personalmente, que vea la ciudadanía que se las entregué, y después los convoco a una mesa de trabajo y pues vamos construyendo un pacto. Y lo que hace directamente es llegar, presentarla, y pues bueno, recibe la serie de críticas de que en realidad pues no es un documento que puede tomarse como propuesta para un pacto por Jalisco. Nunca presentó el gobierno del estado una propuesta, es fecha que no lo ha presentado. Presentó, lo he dicho una y otra vez, hasta chistoso suena, 3 hojitas de Excel con un punteo de temas a abordarse. Digamos, de punto de partida, pues claro que estamos de acuerdo en esos temas y quizá muchos más, pero otra vez, ¿cómo están planteando que nos sentemos a trabajar? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la mesa? Es más, ¿quién convoca a la mesa? ¿Es abierta? ¿No es abierta? ¿Invitan a la sociedad civil, a los comunicadores, a los empresarios, a las cámaras, a las universidades, o no los invitan? Y por eso nosotros presentamos un acuerdo con todo un modelo perfectamente diseñado y detallado para que pudieras tener un mecanismo de toma de decisiones sindicado o solidario entre varios actores, ¿no? Pero otra vez, no es tanto un documento, la foto, lo que sea. Pues ojalá hoy hubiera una mesa instalada de trabajo donde se estuvieran analizando los temas de coyuntura y los temas a largo plazo para poder tener una guía común, ¿no?
Bueno, aquí hay un tema que llama mucho la atención. Vámonos al Pacto por México, una mancuerna, es una trilogía, o como tú le quieras, un enroque, ¿no? Entre PRD, PAN y PRI, que por fin el PRD como que ya lo reconoce el PRI como el primo incómodo, por fin. Y bueno, la participación de Monreal, me imagino que fue por todos esos sucesos que tuvo, que no se metió al Pacto por México, o definitivamente no le interesa la participación del Pacto por México. Pero sí veo que a lo mejor bajo una línea muy clara políticamente hablando a estos mismos sectores políticos en Jalisco, y bueno, se manifiesta una copia muy mala de lo que puede ser el Pacto por México en Jalisco, pero no contaban que el Movimiento Ciudadano ya tenía una propuesta ensamblada. Sí, mira, te comento cuál fue la razón, porque lo conozco, platiqué con Dante Delgado en su momento. La razón por la que el Movimiento Ciudadano no se adhirió a nivel nacional al pacto, es decir, la dirigencia nacional, por la lógica de la política nacional, no se adhirió, tuvo que ver con que la propuesta que hizo la Presidencia de la República se limitaba estrictamente a los partidos políticos. Y lo que decía Movimiento Ciudadano es: abramos la convocatoria a un acuerdo mucho más amplio, donde invitemos a los sectores productivos, donde invitemos a las universidades, a los mismos sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales. Y a razón del rechazo del gobierno de concentrarse en nada más tomar decisiones con los partidos políticos, Movimiento Ciudadano decidió no participar en el Pacto Nacional. En el caso de Jalisco, como lo he dicho yo en varios foros, también se entiende en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano que los proyectos políticos se construyen desde las regiones, y Movimiento Ciudadano en Jalisco pues tiene su propia coyuntura o su propia circunstancia pues en Jalisco. De entrada, aquí somos la primera fuerza de oposición a nivel nacional, es un partido mucho más discreto. Entonces, en base a eso, y nosotros con todo el ánimo de coadyuvar y de sentarnos a una mesa y de buscar acuerdos, pues lo que hicimos es, si no hay método, pues les proponemos un método, ¿no? Pero seguimos, digamos, con un vacío, con una especie de falta de eco de parte del gobierno del Estado para hacer un planteamiento común. Ahora, tampoco es un asunto de obsesión de que tengamos un pacto por Jalisco o un acuerdo por Jalisco para que las cosas caminen, ¿no? El gobierno tiene su responsabilidad, tiene las riendas del futuro del Estado, tiene que echar a andar la respuesta que los ciudadanos esperan. La oposición pues tiene que coadyuvar a que las cosas se hagan de la mejor manera posible, tiene sus puntos de vista. No necesariamente necesitas un esquemita, pues, un pacto de acuerdo para sentarnos a platicar, ¿no? Más bien, sigo creyendo que todavía están en su proceso de transición, todavía después de más de 2 meses siguen en su proceso de agarrar las riendas del rumbo del Estado, ¿no? Apenas hace unos días vemos en los medios de comunicación pues que muchas de las promesas de campaña no han podido arrancar de parte del gobierno del Estado. Se habían comprometido a muchas cosas que ahora que reciben las oficinas se dan cuenta que no es tan fácil implementarlas, ¿no? Y creo que abre un nuevo debate en el ámbito público en Jalisco, que en las campañas no es nada más estar prometiendo y prometiendo para, digamos, jalar votos, sino a la hora de que estás ahí, cómo cumples, ¿no? Bueno, ese es un tema muy significativo, porque pareciese que también en algún momento en la rueda de prensa que ustedes presentan existe como el dato incómodo, ¿no? De poder cambiar la ley y que el proceso de un presidente municipal crezca, y desde luego pues que también limite la competitividad para poder llegar al gobierno del Estado. Sí, yo siempre he dicho que eso es como politiquería, ese jueguito de démosle a los presidentes municipales un año más, porque el ciclo de 3 años es muy corto. Pues yo los invito a que vayan a Tlajomulco para que vean en 3 años lo que se pudo hacer. No es un asunto desde mi punto de vista de si 1 año es poco, 2 años más o menos, 3 es bueno y 4 es lo ideal. Yo creo que lo que se necesita es que entregues resultados día a día, y si tú estás trazando una ruta, estás trabajando todos los días y dando resultados, imagínate que te toque un mal gobernante y que te lo tengas que aguantar 4 años, ¿no? Como película de terror. No sé. Entonces ese es como un debate. Y si además le sumas reelección. Sí. Bueno, quizá la reelección es un gran tema ahí en el ideario mexicano, ¿no? Que algún día, espero que pronto lo abordemos con mucha objetividad. Yo no victimizo el tema de la reelección.
pero también creo que antes que la reelección necesitamos la revocación de mandato. Es decir, los gobernantes no nada más se deben de someter a encuestitas a ver cómo creen que van, sino al inicio, a la mitad y al final de su periodo tienen que ser evaluados, y así como los votas y los pones, pues los debes de poder votar y votar, si no son buenos, ¿no? Sí, definitivamente. Así es. Y bueno, también en lo que va de la administración de Aristóteles, o sea, me ha tocado ver cómo va construyendo los acuerdos, y desde el punto de vista particular me llegan a parecer populares. O sea, es decir, porque empiezan a mostrar sus acuerdos reuniéndose con tal organización civil o cierto número de organizaciones civiles, pero ojo, las organizaciones civiles no es toda la gente. Considero yo que habría que tomarlo en cuenta, pero vamos a un corte y seguimos con el tema. ¿Quieres seguir bien informado? Visite www.elentornopolitico.com. Bien, y seguimos en su programa Entorno Político, en entrevista con el presidente de Movimiento Ciudadano Jalisco, Hugo Luna. Y bueno, Hugo, ahí en ese tema por Jalisco, yo me he dedicado a buscarlo en internet. Esas 3 hojitas de Excel que mencionas no aparecen, y también de manera chusca ni las he encontrado ni en PDF ni en Word. O sea, no hay algún documento que como jalisciense pueda uno leer y decir, bueno, está bien o está mal o le hace falta, ¿no? O sea, no hay nada. Pero partiendo, bueno, de ese desconocimiento, ¿cuál es la diferencia de lo que está planteando en ese documento que mencionas, Movimiento Ciudadano? No, la diferencia es abismal, y lo explico de una manera extremadamente sencilla. El gobierno del estado entregó una tablita de Excel con 40 temas listados, nada más, pero no dijo quiénes van a la mesa, cuándo los van a convocar, cómo se van a tomar las decisiones, cuáles son las reglas para honrar los compromisos que ahí se establezcan, cómo se va a evaluar lo que se está planteando. Lo que nosotros presentamos es algo totalmente distinto. Realmente presentamos un esquema, un modelo de trabajo donde decía a quiénes se invitaban a una mesa, y específicamente definíamos, lo digo así, el gobernador del estado, los dirigentes de los partidos políticos, una comisión especial del Poder Legislativo, otra del Poder Judicial, un presidente municipal por cada grupo de presidentes de partido político, 3 representantes de organizaciones civiles, un representante de cada una de las grandes universidades del estado, 3 representantes de cámaras o consejos empresariales, 3 representantes de sindicato y 3 representantes de los medios de comunicación. Y además decíamos que los representantes de cada uno de estos organismos no gubernamentales pues los propusieran ellos mismos, no fuera el gobierno del estado el que dijera quiénes escogía para estar en la mesa. También decíamos cómo se iban a tomar las decisiones, cómo se iban a llevar a cabo los diálogos, qué se podía, si había censura, si no había censura, si las mesas eran públicas, si eran cerradas, cómo se trataban las divergencias, cómo se votaban las decisiones, lo que no se lograra por consenso hacia dónde se iba, y luego hacíamos un bloque de temas por ejes, digamos, de gestión. El primer eje, que trae un conjunto de bloques, tiene que ver con mejor gobierno, un gobierno que le sirva a los ciudadanos, con temas de austeridad, participación ciudadana, rendición de cuentas, el tema de un estado más equitativo, con igualdad de derechos y con igualdad de oportunidades. Luego un tercer bloque era estado competitivo, y un cuarto bloque, uno de los grandes temas que le preocupa a la sociedad, un estado en tranquilidad, el tema de seguridad y de protección o de tranquilidad ciudadana. Entonces lo que nosotros presentamos es pues un modelo completo. No es igual ni se parece al modelo del Pacto Nacional, pero sí sería comparable el decir, bueno, a nivel nacional, una de las virtudes que tuvo Peña Nieto es presentar un modelo para que se sentaran todos en la mesa. Nosotros hicimos exactamente lo mismo, ¿no? Pero insisto, por ahí comentaba fuera del aire, algún seguidor de redes sociales medio me reclamó cuando presentamos este documento. Dice, ya quítense de pactos y acuerdos y pónganse a trabajar. Le digo, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues claro que nos tenemos que poner a trabajar, pero sobre todo se tiene que poner a trabajar el gobierno del estado, ¿no? Que es el que tiene en sus manos la responsabilidad institucional de que estas cosas caminen, ¿no? ¿Cuál es la inmovilidad del gobierno del estado? Fíjate que es entendible que en 2 meses de gobierno no caminen muchas cosas,
pero también creo, y lo digo con mucho respeto, que tuvieron 8 meses para organizarse y ponerse de acuerdo en la transición desde que fueron las elecciones hasta que tomaron las riendas del Estado, y parece ser que muchas cosas apenas las están recibiendo o analizando cuando tuvieron mucho tiempo para hacerlo, y creo que traen un problema ahí de articulación interno fuerte, porque ¿cuántos casos ya llevamos donde un secretario dice una cosa y luego el gobernador sale y lo corrige, ¿no? O la última, que me parece una absoluta burla, la secretaria del Medio Ambiente hace una semana dice: para Jalisco vamos a analizar el hoy no circula, y ayer le redactan un boletín de prensa para decir: no, siempre no circula para Jalisco, porque hicieron ellos una encuestita y se dieron cuenta que los ciudadanos brincaron en contra del gobierno, ¿no? O sea, empieza a aparecer un gobierno de ocurrencias, en tanto ellos no planteen o no pongan claro sobre la mesa cuál es la ruta o hacia dónde van, ¿no? O sea que no tenemos en Jalisco aún un gobierno institucional. Sí, institucional, pero creo que con algunos problemas de gestión o de ejecución para poder echar a andar las cosas, ¿no? Digo, hoy vi una lamentable encuesta, digo lamentable por su resultado, en Mural, donde decía del altísimo índice de percepción de inseguridad que tenemos los ciudadanos, ¿no? Y cómo se ha venido empeorando en los últimos años. En todos los municipios, lo digo abiertamente, incluido Tlajomulco, es un escenario muy complicado. Pero lo primero que esperas es que desde el gobierno del Estado estén planteando una ruta para atender eso, ¿no? O para revertir ese problema. Posiblemente esta problemática venga desde el origen, y el origen fue cuando Aristóteles, al momento de ganar la gobernatura, junta a esta comunidad de expertos, de sabios, donde lo que los caracteriza, o el común de ellos, es que no son ciudadanos de a pie. O sea, ciertamente son técnicos, donde a lo mejor alguno de ellos pudo haber dicho: pues hay mucho tráfico, pues él no circula. Bueno, sí, pero no tiene la sensibilidad de saber que el ciudadano, pues no tenemos 2 carros o 3 carros, o no hay los espacios para moverse en bicicleta. Y precisamente, digo, entre paréntesis, aquí el presidente Hugo Luna llegó en bicicleta aquí a la entrevista. Entonces, creo yo que viene eso del origen. Sí, mira, fue muy, yo lo digo con toda honestidad, fue muy interesante cuando el gobierno del Estado presentó ahí como un panel de asesores con personalidades muy interesantes. Creo que a muchos nos sorprendieron, me encuentro entre ellos, pero también es cierto que muchos de esos que vimos en esa presentación de la gran foto, hoy no los vemos involucrados en el gobierno del Estado, o no los vemos opinando, o al menos yo a la distancia como ciudadano común y corriente no los veo. Y si están involucrados y está caminando el gobierno como está caminando, pues entonces nuestros sabios jaliscienses nos están dejando mucho a deber. Es decir, si ellos siguen apoyando el proceso de arranque del gobierno y está arrancando el gobierno como está arrancando, pues entonces varios de esos personajes interesantes tampoco eran tan buenos como creíamos, ¿no? Así es. Y bueno, y también déjenme comentarles, ahorita nos mostraron aquí la ventaja de los smartphones, de estos celulares inteligentes, la imagen precisamente de lo que es el Pacto por Jalisco, y pues realmente son pequeñas líneas de 3 o 4 palabras cada una, así como reingeniería del gobierno. O sea, son demasiado sencillas, en donde es demasiado amplio. Pues bueno, o sea, pensar por ejemplo en mandato de 4 años para presidentes municipales, pues sí, pero imagínate la política que eso pues conlleva, ¿no? Lograr algo de eso nada más en ese renglón. Sí, vamos aprovechando aquí el foro, y ahorita en el mismo Twitter de Radio Fórmula vamos poniendo las 3 hojitas para que todos los que nos están escuchando las puedan revisar, ¿no? Si les parece bien. Sí, adelante. Es @entorno1280. Bueno, pero uno de ellos que me llama mucho la atención del Pacto por Jalisco, de Aristóteles Sandoval, dice reducir el porcentaje de firmas ciudadanas para presentar una iniciativa popular del Congreso del Estado. Entonces, realmente, ¿qué sirve entonces elegir a un legislante si va a tener totalmente autoridad? Esa es una buena pregunta, ¿no? Claro. Sí, mira,
insisto, gran parte del tema fue la falta de darle forma pues al esquema del planteamiento, ¿no? Pero insisto, Jalisco no necesariamente necesita un pacto o un acuerdo, necesitas que haya un rumbo y que nos pongamos a chambear, y la oposición cuestionará algunas cosas y apoyará otras, y el gobierno escuchará algunas cosas de la oposición y otras no las escuchará, pero que veas ese rumbo caminando, ¿no? Creo que es la gran preocupación. En mi particular punto de vista, cometió el error el gobierno del Estado de meterse a hacer una reingeniería de áreas de gobierno sin tener las riendas del gobierno. Es decir, esta reforma que hicieron antes de tomar la posesión del gobierno, como que los agarró en curva y andan varios todavía hechos bolas en los acomodos de las secretarías, ¿no? O sea, todavía no sabían cómo funcionaba el pulpo y bueno, ya lo estaban tratando de cambiar. No, lo peor, o sea, todavía no termina la fiesta y ya dijiste sí a algo muy importante, ¿no? Algo que quieres que cambie. Está bien la reingeniería de gobierno, o sea, puede ser benéfica en algún momento para el Estado de Jalisco, pero por lo pronto vemos que lo que genera es caos, no hay orden en el gobierno del Estado. Claro, pues es parte del problema. Ahora, el fondo es que nosotros necesitamos tener bien claro cuáles son los problemas que la ciudadanía está reclamando, por qué pidió un cambio, y el gobierno creo que lo que tiene que hacer muy pronto es ponernos la ruta de cómo le va a hacer para abordar eso, ¿no? La inseguridad creo que nos trae a todos, y digo a todos porque aquí la inseguridad no ataca a políticos y no políticos, a ricos, a pobres, a todo mundo le pega, ¿no? Hay zonas de la ciudad con muchos problemas. Nos seguimos teniendo graves problemas de falta de oportunidades, de oferta educativa. Es decir, claro, hay un montón de cosas en las que ya tenemos que empezar a sentir que hay rumbo, ¿no? Bien, Hugo, pues lamentablemente el tiempo hace lo suyo, pero ya sabes que este espacio está a tu consideración. Nos gustaría mucho seguir sabiendo los avances que se den por parte del Movimiento Ciudadano y también digo de qué manera se va a ir gestando este pacto por Jalisco, si es que se logra, y si tú nos haces el favor de seguirnos acompañando. No, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación, y aquí estaremos cuantas veces nos inviten, ¿no? Bien, bueno, él es Hugo Luna, presidente del partido Movimiento Ciudadano en Jalisco. Bueno, Luis, el tiempo hace lo suyo, nosotros también ya tenemos que despedirnos. Amigos, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.